Y a su vez necesitamos entender de que los tres procesos vitales, tanto la relación con el medio, la nutrición y la reproducción, son fundamentales, sí o sí se deben cumplir, y el día de hoy vamos a hablar principalmente del proceso de reproducción celular. En la siguiente clase vamos a hablar también sobre lo que es el proceso de nutrición y cuáles son los órganos y sistemas que van a ayudar y van a funcionar a la par para que estas funciones se lleven a cabo y se cumplan de la manera más óptima posible. Les voy a compartir pantalla. Entonces, el contenido que vamos a revisar el día de hoy se encuentra en su cuadernillo aproximadamente de la página 82, luego de desde aquí principalmente. Ustedes van a encontrar esta imagen en el libro y vamos a tocar los temas de reproducción celular, reproducción, el cual es un proceso de formación de nuevas células. Vamos a hablar sobre dos procesos diferentes para lograr la reproducción celular, uno llamado mitosis, otro llamado meiosis, y hablaremos sobre la importancia que tiene este proceso de reproducción celular durante el desarrollo embrionario. Esto quiere decir durante el crecimiento o proceso de desarrollo del ser humano primitivo, durante sus primeros días después de la concepción. Entonces, la clase del día de hoy vendría siendo la clase número 2, continuación de la primera clase, donde vimos principalmente diferenciaciones de la célula y algunas características. El día de hoy hablaremos principalmente del proceso o de la función vital denominada reproducción. Para ello, sí o sí debemos recordar lo visto en la clase del día de la semana pasada, o sea, del día anterior, la cual hacía referencia a la célula. Hablamos sobre la presencia de dos tipos celulares, uno denominado procarionte, el cual no contaba con un núcleo en su interior y por ende mantenía su material genético disperso dentro del cuerpo de esta célula. Por otro lado, hablamos de la presencia también de una célula eucarionte, la cual contiene un núcleo en su interior, el cual resguarda, mantiene y concentra el material genético, lo que le entrega protección y una capacidad de poder ser más específica y tener funciones más especializadas. También hablamos sobre de que una célula eucarionte, la cual tiene un núcleo en su interior, puede formar diferentes tipos de organismos dependiendo de su función. Y además hablamos de que una célula sí o sí va a representar la unidad funcional de todo ser vivo. Esto quiere decir que todo ser vivo imaginable que nosotros conozcamos o hemos podido observar en nuestro medio ambiente, en nuestro planeta Tierra, está conformado desde la unidad más básica por células. ¿Ya? Cada una de estas células va a ser una celda que va a contener en su interior el material genético necesario para poder mantener los procesos vitales, que son la reproducción, la nutrición y la relación con el medio. Ahora, independientemente del tamaño del organismo, si es un objeto, si se puede decir así, un elemento animado o no, va a estar conformado por células o partículas de tamaño tan pequeño que no son observables por el ojo humano y sí o sí necesitamos ayuda de un microscopio o de un material ya de laboratorio para poder observarlas. Una célula sí o sí debe cumplir estos tres procesos vitales. Debe cumplir el proceso de nutrición para incorporar los nutrientes a su interior, nutrientes rescatados principalmente por la alimentación. Estos nutrientes van a servir para reponer estructuras, para obtener energía,
para poder reparar aquellos tejidos que se encuentran dañados por el paso del tiempo, o van a ser utilizados en pro de resguardo. La función de relación con el medio habla de cómo la célula va a dar respuesta frente a algunos cambios o estímulos que se presenten en el medio externo o en el medio en el cual una célula se ubique. Estos cambios pueden estar relacionados con aumentos o disminución de temperatura, aumentos o alteraciones en la concentración de humedad, y muchas veces también se ven alteraciones desde el punto de vista geográfico o desde el punto de vista conformacional del medio ambiente. O sea, cambios en las estructuras, en las superficies, en la presión, por ejemplo, de algunos gases, etc. Entonces, una célula debe ser capaz de responder y dar respuesta frente a alguno de estos estímulos en pro de mantener su vida, ¿cómo se dice? Su curso vital activo. Y por último, una célula sí o sí debe ser capaz de cumplir el proceso de reproducción, proceso por el cual una célula va a generar células hijas, ¿ya? Para poder lograr la reproducción, replicación o copia, como usted lo quiera decir, una célula debe optar por dos procesos para lograr esta reproducción. A lo largo del estudio de la biología se definieron estos dos grandes procesos. Uno se denominó mitosis y el otro se denominó meiosis. Lo importante de estos procesos es que uno de ellos es fundamental durante el desarrollo embrionario, durante los primeros días, horas, meses, llame como usted lo quiera pensar, durante el desarrollo del ser humano primitivo, del embrión. O sea, posterior a que el espermatozoide fecunda el óvulo y este óvulo llega hasta el punto en donde debe empezar a generar crecimiento de estructuras del sistema nervioso, del sistema cardíaco, de la piel, de los huesos, etcétera. Durante ese proceso se deben multiplicar muchas células al mismo tiempo, se deben multiplicar de manera continua y a su vez estas células que se están multiplicando deben, por un lado, tener material genético idéntico, deben ser similares y a su vez cada una va a ir especializándose, o sea, eligiendo caminos diferentes, con la finalidad de poder conformar o formar parte de algún órgano en específico y a su vez de algún sistema específico. Por ejemplo, una célula se puede especializar en una célula que forma parte del sistema nervioso, por ejemplo, una célula denominada neurona. Por otro lado, una célula se puede especializar, por ejemplo, para formar parte del músculo cardíaco, una célula del miocardio que favorece la contracción del corazón para que éste pueda bombear la sangre. Por otro lado, existen también células que se especializan para formar parte de un órgano llamado riñón, las cuales tienen como función filtrar, absorber y elegir entre los elementos que el cuerpo desea eliminar mediante la orina y aquellos que el cuerpo aún puede sacar provecho en pro de su funcionamiento. Entonces, sí o sí, estas tres estructuras deben quedar muy claras para el estudio de la célula. Sí o sí, debemos entender de que una célula, por un lado, puede contar con un núcleo, ¿ya? Por otro lado, puede no contar con un núcleo. El hecho de que tenga un núcleo la va a favorecer de formar estructuras más complejas, más especializadas, organismos vivientes que puedan lograr funciones mucho mayores o mucho más difíciles, y aquellas células que cuentan con el material genético esparcido en su cuerpo, o sea, que no tienen un núcleo, también otorga quizás la característica de que éstas sean, o que puedan formar algunos seres vivos o organismos obviamente menos especializados, como por ejemplo protozoos, amebas, levaduras, algunas bacterias,
que organismos quizás más desarrollados pueden atacar sin ningún tipo de problema. O, en el caso de ser atacados por alguna bacteria o virus, dar y presentar una respuesta en modo de defensa. Como por ejemplo nuestro sistema inmune, que participan ciertas células que cuando nosotros, por ejemplo, nos enfermamos por un virus o nos da una infección, estas células reconocen estas señales de emergencia, las atacan y generan, por ejemplo, la respuesta más común de nuestro sistema inmune frente a una patología es la fiebre, ¿ya? O sea que cuando nuestro cuerpo se da cuenta de que existe una infección en alguno de nuestros órganos, de nuestros tejidos, el cuerpo es sabio y manda la señal a nuestras células de que sus partículas se muevan más rápido, que choquen entre sí para aumentar la temperatura corporal. Este aumento de la temperatura corporal busca cambiar el medio en donde esta infección, esta bacteria está actuando y así provocar la muerte de esta, ya que las bacterias a cierta temperatura presentan su muerte celular. Entonces, este aumento de temperatura es una respuesta de nuestro sistema inmune. Ahora bien, si esta respuesta, este aumento de temperatura corporal no se logra controlar, también puede alterar el funcionamiento de otros organismos que son vitales. Corazón, cerebro, sistema nervioso principalmente. Entonces, vamos a volver a la presentación. Sí o sí, quizás las tres estructuras más importantes a recordar de una célula. En este caso vamos a hablar de una célula eucarionte, o sea que tiene un núcleo en su interior, el cual contiene el material genético, o también llamado ADN, ¿ya? Entonces, en su interior, el organelo más importante, sí o sí, para estudiar y para recordar, va a ser el núcleo, ¿ya? El núcleo contiene en su interior el ADN, lo protege y lo almacena. Esto le da la capacidad de darle una capacidad de especialización mayor a esta célula en general. También tenemos el citoplasma. El citoplasma básicamente va a ser un elemento que si nosotros lo pudiésemos imaginar tendría una consistencia viscoelástica, viscosa, similar a un gel, a una gelatina, la cual está en contacto directo con todas las estructuras internas de la célula, todos los organelos, ya sea el núcleo, en la imagen aparecen el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, etcétera. Estos organelos van a ser coayudantes de las funciones de la célula, van a ser básicamente como los trabajadores que ayudan a la función general. Y si lo pensamos así, el núcleo sí o sí vendría siendo el jefe de toda esta estructura. Entonces el citoplasma va a ser una especie de gelatina que está en contacto directo, que puede transmitir algunos nutrientes, algunas moléculas de un lado o a otro, y de cierta forma va a ayudar a mantener la conformación o la estructura corporal, la masa celular, dándole cierta forma. Y por último, debemos considerar la membrana celular, o muchas veces usted también la puede encontrar como membrana plasmática. Esos son los dos conceptos quizás más repetitivos y más presentes para poder hablar sobre la membrana celular. Como lo dice su nombre, es una membrana o una estructura que tiende a ser similar a la piel, si nosotros lo pudiésemos decir así, es una capa que recubre todo el exterior de este cuerpo celular, mantiene la diferencia entre lo que es el medio externo del medio interno, o sea, mantiene lo que es el interior de la célula, de las células resguardado de lo que es el medio externo. Tiene la capacidad de poseer una de características denominada permeabilidad. Esto quiere decir que la membrana tiene la capacidad de poder seleccionar o de poder filtrar algunas moléculas que quieran ingresar a la estructura celular o quieran salir al medio externo. ¿Ya? De cierta forma, funciona como un mecanismo de puerta de entrada y salida gracias a los llamados receptores de membrana, que van a ser básicamente puertas de entrada y salida para que
una molécula puede ingresar o a su vez pueda salir hacia el exterior. Ahora bien, para que la célula se pueda reproducir, sí o sí necesita pasar o elegir dos procesos de reproducción. Por un lado, con la letra A, tenemos el proceso denominado mitosis, en el cual el material genético de una sola célula inicial, se va a duplicar, o sea, se va a replicar, se va a copiar, dando como resultado dos células nuevas, ¿ya? O sea, solamente necesitamos una célula inicial para que ésta se pueda replicar, duplicar, dando como resultado dos células nuevas o dos células hijas, si lo podemos llamar así. Y estas dos células hijas van a ser completamente idénticas en formación genética. O sea, ya debemos pensar de que para que una célula cumpla la reproducción por mitosis, sí o sí solamente va a necesitar una célula que principalmente tiene una característica asexual, o sea, que no tiene un sexo asociado, llámese masculino o femenino. Solo necesitamos una célula inicial o célula padre o madre, como lo queramos llamar, para dar como resultado dos células hijas, las cuales van a ser totalmente idénticas, tienen la misma cantidad, porcentaje o concentración de material genético repartido por igual, totalmente iguales. Por otro lado, tenemos el proceso con la letra B llamado meiosis, ¿ya? Ahora, estos dos procesos son totalmente diferentes. Ahora lo vamos a ver. Para que una célula se pueda reproducir por meiosis, sí o sí debe contar con células con el componente o características sexuales, llámese femenino, masculino. Esto para poder lograr duplicar el material genético. Aquí sí o sí vamos a necesitar dos células iniciales, una célula madre y padre para poder lograr la multiplicación del material genético, ¿ya? Y a su vez vamos a dar como resultado, en este caso, cuatro células hijas, ¿ya? O sea, en el proceso de mitosis solo damos resultado 2, en el proceso de meiosis tenemos resultado cuatro células totalmente diferentes desde el punto de vista genético. Esto quiere decir que cada una de estas cuatro células hijas, nuevas células, va a tener una concentración o un porcentaje, una cantidad diferente para cada una de ellas, totalmente diferentes o distintas desde el punto de vista genético. Ahora bien, la importancia de estos dos procesos de reproducción es fundamental para la vida en general. Por un lado, la mitosis tiene la gran importancia de favorecer el proceso de replicación celular durante el desarrollo del embrión, el desarrollo embrionario. Faculta al organismo para generar reproducción y replicación, o sea, multiplicación celular de millones y millones de unidades celulares. Así que estas Está muteado. Profe, se quedó sin audio. Sin audio, Profe, se profe. terminó el audio. Ay, me salí con madre. Se fue a tierra. Se cayó, profe. Lo perdimos.
Ah, conchetumare, weón. Cuidado, hombre. Vocabulario, hombre. Más respeto con la clase, joven. Buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sí, le cagaron la célula. Le cagaron la célula. Buena. Cuidando suspiro. Parece que se cayó el profe. Parece que el profe tenía mala señal. Íbamos tan bien, ¿ah? Al principio igual como que se veía un poco la señal también. Hay que esperar, nomás hay que esperar. Ahí llegó el profesor. Ahí está. Paciencia, paciencia, paciencia. Se multiplicó, weón. Profe, Ahí ahí salió, llegó, mitosis, ahí llegó. mitosis, miosis. Puta madre. No se van a poner a hablar de política, ¿Se está acordando del otro día, profe? ¿Ya le contaron? El jueves. Hola, profesor, ¿cómo está usted? Weón, pareció al general Cheire. Ya empezamos. Parece que hasta aquí nomás llegamos. Hasta aquí nomás llegamos. Ya llega, ya viene, ya viene, ya viene. Volví. Se cayó He dicho, señores. la reunión. Vamos de nuevo. Entonces, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Perfecto. Entonces, como les volví a comentar, el proceso de mitosis básicamente busca de que a partir de una sola célula, como les dije anteriormente, a partir de solo una, poder lograr duplicar, copiar sus características y formar dos células hijas. O sea, en este caso no vamos a necesitar una célula femenina o una célula masculina. Solamente necesitamos una célula de componentes de características asexuales para poder lograr la reproducción. Ahora, estas dos células hijas se denominan células diploides, o sea, son células totalmente idénticas.
células iguales que contienen la misma cantidad de material genético, completamente iguales. Es por eso que en la imagen usted puede ver que hay un segmento de color rojo y un segmento de color celeste, si lo podemos decir así. O sea, cada una de estas células hijas contiene la misma cantidad de material genético, exactamente la misma cantidad. A diferencia del proceso de meiosis. A su vez, el proceso de meiosis, como da resultado 4 células hijas, es un proceso un poquito más largo, en donde la célula debe prácticamente reproducirse en 2 ocasiones diferentes. Entonces, a grandes rasgos, vamos a partir por la, si se puede decir así, la fecundación, ¿cierto?, del espermatozoide en el óvulo. Se va a generar una célula que va a tener los 2 componentes femenino y masculino, y vamos a tener que generar una entremezcla entre estos conceptos, entre estas estructuras. En las imágenes aparecen esas como aparente X o con forma de una H, los cuales tienen el nombre de cromosomas. Un cromosoma básicamente es las estructuras del ADN que están tan juntas, tan comprimidas, que logran formar estas aparentes X o H, como usted lo quiera apreciar. Estas estructuras aparecen debido a que cuando la célula se va a reproducir, es tan inteligente que agrupa y concentra el ADN en estas estructuras para que la multiplicación o replicación sea mucho más fácil. Entonces, existe un proceso de interfase en donde el material genético se entremezcla entre sí. Cada uno de los cromosomas queda con un porcentaje diferente o una concentración diferente de material genético, ¿ya? Y se produce una primera, si se podría decir, reproducción. O sea, existe un aumento de material genético puntual y que gracias a la meiosis 1 y meiosis 2 da como resultado, primero, en meiosis 1 el resultado de 2 hijas, 2 células hijas, y el resultado de meiosis 2 finaliza con las 4 células hijas que van a tener una concentración, una cantidad de material genético totalmente diferente una de la otra. Es por eso que en la imagen se representan diferentes porcentajes o áreas pintadas de color rojo y de color celeste para cada una de las células, haciendo referencia de que cada una de estas células hijas son totalmente diferentes unas de las otras. Ahora, el proceso de mitosis, si lo estudiamos detenidamente, si se puede decir, se diferencia en aproximadamente 7 fases o 7 procesos que deben cumplirse para que a partir de una sola célula inicial podamos obtener 2 células hijas totalmente idénticas. Este proceso de reproducción comienza con la fase llamada interfase, en donde al interior del núcleo comienza una duplicación de material genético, o sea, se aumenta la concentración y la cantidad del ADN, en pro de que cuando llegue el momento de dividirse en 2, cada una de estas unidades tenga el material genético necesario para cumplir sus funciones. Y aparentemente, si usted observa una célula en el microscopio que está en proceso de mitosis, podemos observar de que esta célula aumenta su tamaño debido a una mayor concentración de líquido, debido a que el material genético dentro del núcleo es mayor, y esto también le da la apariencia de que su tamaño ha aumentado. Luego tenemos la profase, en donde la envoltura del núcleo comienza a romperse, genera espacios entre él para favorecer de que, ¿cómo se puede decir? Para favorecer desde ya que el material genético que esté en el interior quede un poco más dispuesto a ser extraído y a ser separado, ya que la envoltura nuclear funciona
como una barrera. Y al mismo tiempo se forma lo denominado uso acromático, que si usted observa la imagen vendrían siendo estas como especies de arañitas de color morado con patitas de color azul que se encuentran una a cada lado. Estos se denominan usos acromáticos. En la siguiente fase, denominada prometafase, estas arañitas se ubican a cada uno de los extremos de la célula, al lado derecho y al lado izquierdo. Y como la envoltura del núcleo ya ha ido desapareciendo, estas patitas o fibras del uso acromático entran en contacto con los cromosomas. O sea, cada una de estas patitas hace contacto con un cromosoma en específico, lo selecciona para favorecer o iniciar el proceso de separación del material genético. Entonces, en la prometafase, las fibras del uso entran en contacto con el cromosoma y comienzan a traccionar, cada una hacia el lado izquierdo por un lado y al lado derecho, si lo podemos decir así. Luego nos encontramos con la metafase. Durante la metafase, los cromosomas que fueron traccionados por estas fibras del uso acromático se alinean en el centro de la célula, si lo pudiésemos decir así, en la línea de ecuador, en la línea medial. Esto para favorecer la separación de cada una de estas unidades denominadas cromosomas. ¿Ya? Separación producida por la tracción longitudinal de cada uno de los usos acromáticos, o sea, cada una de estas fibras de color azul. Luego, en anafase, los cromosomas que fueron duplicados se separan. Una mitad se va para un lado, la otra mitad para el otro, y se dirigen puntualmente hacia los polos opuestos, ¿ya? O sea, por un lado se van hacia el lado sur o el lado izquierdo, por un lado se van al lado norte o al lado derecho, favoreciendo la separación y la futura formación de un núcleo nuevo. Luego, en telofase, los cromosomas ya se han ubicado en cada uno de los polos. Los usos acromáticos ya cumplieron su función, ya lograron seleccionar los cromosomas, ya los alinearon, ya pudieron partirlos por la mitad, separarlos y llevarlos cada uno hacia los diferentes polos de la célula y comienzan a extraer sus patitas y dejan el material genético estancado en ciertas estructuras o en cierta superficie para la formación de los nuevos dos núcleos celulares, los cuales en su interior contienen el material genético que previamente fue arrastrado por el uso acromático. Por último, una vez que ya tenemos la formación del nuevo núcleo de las células hijas, el material genético se encuentra agrupado uno a cada lado de los polos celulares, se presenta la citocinesis, que básicamente va a ser la formación o la división de las dos células hijas que van a funcionar de manera totalmente independiente. Esto se lleva a cabo gracias a un proceso que se llama invaginación de lo que vendría siendo el citoplasma y con ayuda de la membrana celular logran la separación y formación de dos células totalmente independientes y que en su interior van a tener la misma cantidad de organelos, mitocondrias, retículo endoplasmático, em, y también dentro de cada uno de esos núcleos van a tener la misma concentración, la misma cantidad, el mismo porcentaje de material genético. O sea, van a ser totalmente idénticas. Esto es fundamental durante el desarrollo embrionario, ya que va a permitir el crecimiento y la multiplicación de las células, necesario para formar los diferentes tejidos y órganos del organismo en desarrollo que vendría siendo el embrión. En la siguiente clase vamos a ver cuáles son los organismos y sistemas que forman
parte de la nutrición del cuerpo humano, de los que están el aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, o también denominado sistema urinario. Vamos a ver cómo estos 4 sistemas que son, si se puede decir, que tienen una función totalmente distinta una del otro, cómo pueden funcionar a la par y favorecer la nutrición humana en general. Ahora, la formación de cada uno de estos órganos, organismos y sistemas, sí o sí, se logra gracias a la multiplicación celular que sucede o que se desarrolla durante lo que es el desarrollo embrionario. O sea, durante el periodo de tiempo en donde el embrión se está desarrollando, es fundamental que las células se puedan multiplicar, se puedan copiar y puedan formar cada uno de estos órganos en pro de que el bebé, el ser humano primitivo que va a nacer posterior al tiempo de gestación, ¿cierto? Posterior al embarazo, tenga los órganos necesarios para suplir de la manera más eficientemente la vida. Entonces, una célula durante esta replicación, durante esta multiplicación, puede dar espacio a la especialización y adquirir diferentes funciones que van a ser específicas. Esto se denomina diferenciación. O sea, durante el crecimiento y multiplicación de las células, cada una de ellas va a elegir a qué grupo va a servir, a qué grupo va a conformar y qué función va a cumplir. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una célula muscular, esta célula debe ser capaz de tener en sus componentes conformacionales fibras elásticas y algunas estriaciones que le favorezcan acortar y alargar de manera microscópica sus longitudes. Esto va a favorecer la contracción muscular y a su vez va a tener como efecto o resultado el movimiento de algunos segmentos corporales. Por ejemplo, siempre que nosotros hablamos de un músculo, debemos imaginarnos una cuerda. En el caso de que yo hablara de, por ejemplo, de mi músculo del bíceps, para yo lograr la flexión de mi codo, este músculo sí o sí debió acortar su longitud, o sea, desde su longitud relativamente normal, este se acorta para favorecer el movimiento de lo que vendría siendo la articulación del codo. O sea, si pensamos como una cuerda, esta cuerda tracciona y favorece el movimiento, y cuando se relaja, podemos volver a la posición inicial. Esto se logra gracias a que la célula tiene la especialización y puede formar esta estriación para poder acortarse y alargarse. Por otro lado, si hablamos de una célula nerviosa, principalmente de una neurona, debemos considerar de que su conformación, su cuerpo, su forma va a ser completamente diferente. Debe contar con un núcleo, sí o sí debe contar con un núcleo, ya que una célula del sistema nervioso es totalmente especializada, es una de las células más especializadas y, si no más, la más importante de nuestro organismo en general. Esta célula tiene un cuerpo alargado, el cual tiene unas, se puede decir, unas terminales, unas prolongaciones, tanto en el cuerpo celular como en este segmento más largo que vendría siendo el axón. Estos pelitos, o si lo podemos decir así, extensiones, se denominan dendritas y logran la sinapsis, que es la intercomunicación entre una neurona y otra, lo que va a favorecer el transporte de lo que es el impulso nervioso, ¿ya? Y por ejemplo, dentro de la neurona existe una estructura denominada mielina, que vendría siendo esos tubitos que parecen como que recubren lo que vendría siendo la colita de la neurona. Eso se denomina mielina. Cuando esta mielina está alterada o no existe, se producen patologías como por ejemplo el Parkinson, en donde el impulso nervioso se transmite de manera entrecortada. Ahora, si nosotros pensamos en células que se van a especializar para formar células sanguíneas, debemos considerar de que dentro de nuestros huesos largos existe la médula ósea, lugar en donde se van multiplicando y se va replicando este tipo de células. Una célula sanguínea puede formar 3 grupos principales: glóbulos rojos, que van a ser encargados de, con ayuda de la hemoglobina, transportar las moléculas de oxígeno por todo nuestro cuerpo.
Los glóbulos blancos van a formar parte de nuestro sistema inmune e inmunitario, que va a hacer respuesta frente a diferentes tipos de alérgenos, sustancias nocivas, enfermedades, virus y bacterias. Van a ser los encargados de defendernos y de dar muerte a todas las células nocivas para nuestro cuerpo. Y por último, también una célula se puede diferenciar en las plaquetas. Las plaquetas son un porcentaje importante de lo que vendría siendo nuestro fluido sanguíneo, ¿ya? Ayudan en el transporte, tienen moléculas importantes para la nutrición y también son muy utilizadas dentro del estudio de lo que vendría siendo las células que conforman nuestra sangre. Ahora, durante el desarrollo embrionario, se produce la formación de distintos sistemas y órganos. Se dice, por ejemplo, que del ectodermo vamos a tener como resultado el sistema nervioso, del mesodermo vamos a tener resultado el sistema circulatorio y del endodermo el sistema digestivo. ¿Ya? O sea, si hablamos de ectodermo, mesodermo y endodermo, básicamente vamos a estar hablando, les voy a mostrar aquí una fotito para que lo puedan entender mucho mejor. Estaríamos hablando de esto, o sea, desarrollo embrionario, embrión, sistema o ser vivo primitivo, el cual se encuentra en desarrollo, se encuentra en crecimiento, encuentran en multiplicación celular muy alta diariamente, durante cada minuto, durante cada hora se están multiplicando una cantidad inmensa de células en pro de formar tejidos, órganos y por favor entender de que la acumulación o la agrupación de órganos va a formar un sistema. Y cuando ya tenemos más de un sistema funcionando a la par, podemos hablar de un organismo. Entonces, cuando los científicos necesitaron estudiar en esto, lo explicaron de esta forma. Entonces, durante el desarrollo de el primer vestigio de vida humana, que se denomina notocorda, vamos a destacar estos tres, sí, ¿cómo se puede decir? Tejidos. El tejido más interno se denomina endodermo. El tejido quizás que está como intermedio, mesodermo, y el tejido más externo, ectodermo. O sea, cada uno de esos tejidos, a medida que se vaya reproduciendo y multiplicando, va a ir dando origen a esos diferentes sistemas que se encuentran en nuestro cuerpo. Entonces, la próxima clase vamos a hablar sobre cómo la nutrición se lleva a cabo y cuáles son los órganos que participan en este proceso de nutrición. Lo fundamental de esta clase es comprender de que una célula sí o sí debe replicarse para perpetuar su ciclo habitual, sus características y sus funciones, ¿ya? Y que existen dos procesos para reproducirse, la mitosis por un lado y la meiosis por otro. La mitosis solamente va a necesitar una célula padre o madre y va a dar resultado dos células totalmente diferentes, o sea, totalmente idénticas. Y la mitosis es fundamental en el desarrollo del embrión. Y por otro lado, la meiosis se debe contar sí o sí con dos células padres, una femenina, una masculina, y este proceso da como resultado cuatro células que van a ser completamente diferentes una de la otra. Entonces, aquí necesitamos solamente una célula para obtener dos células idénticas, células asexual, que no tiene componente ni masculino ni femenino. En el otro lado, tenemos que sí o sí contar con dos células madres de componente femenino y masculino, y vamos a tener como resultado células totalmente diferentes. Células que dan origen a los denominados gametos relacionadas con la reproducción sexual principalmente. Mitosis tiene 7 fases aproximadamente, cada una describe puntualmente lo que sucede hasta lo que logramos la división y resultado final, dos células hijas. Mitosis totalmente importante, fundamental en el desarrollo embrionario, permite el crecimiento de los tejidos, de órganos, etc. Y básicamente esto se logra gracias a la multiplicación de las células.
célula que puede formar parte de diferentes órganos y sistemas que vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, ahora, atrás, debo recordar sí o sí que estos materiales de estudio, el video se va a subir a una plataforma de YouTube principalmente para que pueda repetir la clase si a usted lo sea necesario, y el material debe ser complementado con lo que usted pueda ir estudiando. Ahora bien, en la siguiente clase vamos a ver lo que es la alimentación, la nutrición y los sistemas que participan en él. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el sistema digestivo, cardíaco, respiratorio y sistema excretor. Perfecto. Ahora, me solicitaron que pasaras la lista de manera individual, cosa de no dejar a nadie ausente, ya que algunos, aquí en el sistema de participantes de Zoom, por ejemplo, no me aparece su nombre y aparecen solamente el dispositivo por el cual están conectados. Por ejemplo, ahí aparece el Lenovo, algunos me aparecen como Motorola G3, entonces necesito corroborar sus nombres. Si me dan un segundito. Les voy a pedir que estén atentos, voy a ir nombrándolos de uno en uno, y en el momento que escuchen su nombre les voy a pedir que me den respuesta y así no tenemos ningún tipo de problemas. Entonces, parto con don Luis Acevedo. Presente, profesor. Muchas gracias. Don José Alvarado. Don José Alvarado Hernández. Tengo a don Carlos A. Navalón. Carlos A. Navalón. Don Marcelo Andrade. Presente. Muchas gracias, don Marcelo. Don Pablo Arancibia. Don Pablo Arancibia. Don Pablo. Tengo a don Juan Araya Marchán. Don Juan Presente. Muchas gracias, don Juan. Don Alex Baeza. Alex Baeza Fuentes. Tengo a don Daniel Cáceres. Presente, profesor. Muchas gracias, don Daniel. La señorita Laura Cámara. También la vi presente, la señorita. Presente, profesor. Muchísimas gracias. Don Enrique Cañetes. Enrique Cañete López. Presente. Muchas gracias. Don Alex Carvajal. Presente. Muchas gracias. Ezequiel Castillo. Presente, profesor. Gracias. Don Víctor Castillo. Presente, profesor. Gracias. Francisco Catril. Francisco Catril Huenchulaf. Catril. Tengo a la señorita Marjorie Cavieres. Presente, profesor. Muchas gracias. Cristian Celis. Presente, profesor. Muchas gracias. Miguel Cofré. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Moisés Collao. Presente, profesor. Gracias. Don Juan Coloma. Presente, profesor. Muchas gracias. Tengo a don Juan Cortés. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Nelson Cortés. Presente. Muchas gracias. Don Jaime Delgado. Jaime Delgado.